Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a su podcast del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, Semojal News. Yo soy Joel Pacheco, soy el secretario o encargado de prensa y difusión del bienio 2022-2023, parte de la mesa directiva, y primero que nada quiero empezar agradeciéndoles la gran bienvenida que le dieron a nuestro podcast, a este proyecto que hemos venido trabajando con la mesa directiva, y pues esa gran recibida, todos los comentarios que hemos recibido en persona, por correo, en las redes del colegio, a través de los colegiados, la verdad es que a título personal estoy muy agradecido con la respuesta y bueno, espero que continuemos en la misma línea. En esta ocasión vamos a dar inicio a nuestro segundo episodio y me da mucho gusto comentarles que tenemos de invitada a nuestra vicepresidente del colegio, nuestra próxima presidente, a la doctora Josefina Gómez Pérez, a quien con respeto y cariño le decimos Pina o la doctora Pina. Y bueno, pues a manera muy breve de su información curricular les puedo comentar que la doctora Pina es egresada de la especialidad de traumatología y ortopedia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara en la generación 2002-2006 y es ortopedista pediatra por el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional de Occidente del Seguro Social de la generación 2007. ¿Cómo estás, Pina? Hola Joel, muy bien, muchas gracias. Qué gusto que estés aquí y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, imagínate. Yo creo que dándole ímpetu y dándole eh, notoriedad y seriedad a este proyecto, pues vamos a lograr muchas cosas. Y me encanta que seas tú la invitada porque, bueno, finalmente, administrativamente y para efectos protocolarios eres nuestra vicepresidente y eso quiere decir que tienes una trayectoria ya muy importante en el colegio, que sabes de lo que se trata, que sabes lo que representa para los colegiados y pues que lo que tú haces es súper interesante y súper relevante para la sociedad, más que como ortopedista pediatra, pues como médico del CRIT. Así es. Eso está súper padre. El CRIT, para quienes no sepan, es el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de la Fundación Televisa. El de Guadalajara, ¿cuántos años tiene, Pina? 21 años ¿Y ya. cuánto tiempo tienes ahí? 11 años. Wow, 11 wow. años ya. Súper bien. Oye, Pina, pues en esta ocasión vamos a platicar de discapacidad y el ortopedista. Y cuando platicábamos acerca del tema, no solo me pareció súper interesante, sino me hizo darme cuenta que nunca hablamos de eso. Nunca hablamos de eso. Y la verdad, creo que todo el mundo tenemos como un concepto equivocado. Oímos discapacidad y, inmediatamente viene a nuestra mente una persona con auxiliares, con una discapacidad severa, y no es así. O, La o dis- discapacidades cognitivas, ¿no? O discapacidades mentales, cuando en realidad Así es. pues no necesariamente hay que tener discapacidad cognitiva para esto. Antes Es, de que entremos más en materia, Pina, si me lo permites, me gustaría que habláramos un poquito de definiciones, dejando al lado lo políticamente correcto y lo social, que si bien sí nos atañe como médicos y como especialistas, yo más bien quisiera que habláramos de definiciones desde el punto de vista científico, médico. ¿Cómo nos referimos a una persona con discapacidad? A un paciente pediátrico con discapacidad, que es como los que tú tratas en tu práctica. Así es. Bueno, discapacidad es la interacción de un problema de salud con los factores personales y ambientales relacionados a esa persona. Por lo cual, la discapacidad es muy heterogénea, ¿sí? Sí, Actualmente hay mucho em, énfasis en cómo llamar a la persona. No es una persona discapacitada, es una persona exacto. con discapacidad, que es muy diferente. Ok. O sea, todo esto que venimos escuchando desde la infancia, a lo mejor que todavía alcanzamos a escuchar en la carrera, en algunos medios del inválido, pues definitivamente nada que ver. Claro que no.
Claro que no. Minusválido, tampoco, Tampoco. porque no valen menos. Exactamente. Exacto. Y discapacitado, tampoco. Tampoco. Una persona con Es una discapacidad. persona con discapacidad. Y esta situación de las capacidades diferentes, pues tampoco. Tampoco. Porque todos tenemos capacidades diferentes de cierta manera, ¿no? Así es. Entonces, vamos partiendo de eso, de cuál es el papel del ortopedista, no solo del ortopedista pediatra, sino del ortopedista frente a las personas con discapacidad. ¿Qué te parece? Muy bien. Antes de entrar de lleno a ello, quisiera que habláramos un poquito de los números ¿Ok? de la discapacidad, Perfecto. para que veamos el impacto que tiene en la actualidad. Actualmente, alrededor del 19.4% de la población mundial vive con alguna discapacidad. Esto es 1.5 billones de personas hasta el Wow. momento de ayer, cuando chequé la información. Wow. ¿Sí? Entonces, las personas con discapacidad constituyen la minoría más grande, ¿sí? Por lo cual, también debemos estar muy al pendientes porque en el futuro la prevalencia de la discapacidad se está incrementando. La UNESCO nos menciona que el 90% de los niños con discapacidad no asisten a la escuela. Imagínate el impacto que tiene. Sí, una cosa terrible. Y que la tasa mundial de alfabetización de los adultos llega solamente a un 3%. Pero fíjate, qué coincidencia. Si eres mujer, es nada más del 1%. No, pues cuál coincidencia. Terrible. Así es. Y las mujeres es que tienen una incidencia más alta en discapacidad. Exactamente. ¿Y a qué se debe esto? Puede ser factores socioeconómicos, acceso a la salud, acceso a poder trabajar, ¿sí? Y atavismos sociales, ¿no? Yo creo Exactamente. que a invertirle incluso menos a la discapacidad cuando se trata de una mujer. Así es. Y pues una mujer, en lo particular, pienso que antes de pensar en ella misma, primero piensa en su familia. Claro, Y quizás ahí también influye el que ponga más atención a la salud de otros miembros de su propia familia que a ella misma. exacto, exactamente. Entonces las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, Así es, mientras peores sean sus resultados académicos. así es. Y hay que ver también que una persona con discapacidad tiene una menor participación económica, tienen una tasa de pobreza mucho más alta y hay que tomar en cuenta que ellos tienen un deterioro más del estado general de salud, limitaciones en sus actividades diarias, restricciones para la participación en la comunidad y en general peor calidad de vida. Terrible. Y hay que ver también que las familias que tienen una persona con discapacidad, pues tienen menos bienes y las personas con discapacidad tienen un 50% más de probabilidad de enfrentarse a gastos médicos que causen desastre en su economía, además de que no tienen una vida comunitaria, se aíslan y Sí, eso provoca que tengan más dependencia de las personas que lo rodean. claro. Oye, Pina, ahora que estamos hablando de los números de la discapacidad, ¿qué me puedes decir de los números económicos en nuestro contexto social, en nuestro país para la discapacidad? Partiendo del hecho, pues, de que, para empezar, tú estás en una institución que hace la gran diferencia para las personas y para los niños con discapacidad, que es una empresa particular. Así Que es es. una empresa particular que tuvo que surgir a consecuencia de, pues, de lo olvidados que estaban los niños con discapacidad en nuestro país. De que no se pone atención a este rubro tan importante. Pues como todos saben, la Fundación Teletón lleva a cabo su evento anual en diciembre con el fin de recabar fondos para continuar con esta misión. ¿Sí? Claro que tenemos apoyo de diversas empresas, tenemos apoyo de gobierno federal, estatal, y actualmente
con el programa de bienestar que se ha implementado por parte del gobierno federal, pues está dando un poquito más de atención a esta parte de la población. Ok. Porque yo no me acuerdo de esta difusión, de esta importancia, de esta relevancia que se le da a la discapacidad y a los niños con discapacidad antes del Teletón. Me acuerdo haber tenido compañeros en la primaria con discapacidad, pero pues ahora sí que recibiendo la misma atención médica o sanitaria que recibiría un niño de la misma edad sin discapacidad, porque no había manera de poderlos diferenciar, de estructurar un plan específico para las necesidades diferentes de estos niños. Y yo creo que ese es el gran parteaguas. Exactamente. Es muy importante, lo acabas de mencionar. Fíjate que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo acerca de los números, como dices. Em, la entrevista que le hicieron al profesor Stephen Hawking, donde él mencionó que la capacidad que él tuvo de integrarse todavía tanto a su vida personal, familiar, laboral, fue muy importante debido a que él tenía acceso a personal médico de primera clase. Sí, un ejército alrededor de él y de sus necesidades, ¿no? Así como dices, un ejército de asistentes personales que le hacían posible su vida diaria con comodidad, con dignidad. Y él dijo que su casa y su trabajo fueron acondicionados al 100% para que él se pudiera desempeñar. Además, con los expertos que tenía en computación, que le hicieron su sintetizador del habla, para que él pudiera continuar con sus conferencias a nivel mundial. Exacto. Y ahora que tocas esto, que sacamos a colación el entorno nuclear o íntimo de la persona con discapacidad, ¿qué hay pues de la gente que está alrededor del niño con discapacidad, de los familiares, de los papás, de los abuelos, de todos los que están involucrados y el desgaste que puede llegar para presentar para ellos? Es un impacto enorme, Joel. La verdad es de que las familias creo que cambian toda su dinámica solo en torno a la persona que está viviendo con discapacidad. Para ellos hay una tensión tanto psicológica como emocional terrible. Sufren de aislamiento, Claro. dejan de participar en la vida de la comunidad, aparte de las consecuencias económicas. Una persona que tiene un familiar con discapacidad generalmente trabaja menos horas O no porque, trabaja o nada. no trabaja. Tiene más probabilidades de perder su empleo. Claro. Muchas veces tienen menor ingreso económico y es menos probable que si pierden su trabajo puedan adquirir otro nuevo empleo. Exacto. ¿Sí? Entonces, la discapacidad trae consecuencias enormes para no solamente para el individuo que vive con ella, sino para la familia que vive con ella. Un círculo vicioso finalmente, ¿no? En donde Exactamente. pues resulta prácticamente imposible que la persona con discapacidad y su familia y sus cuidadores puedan salir de esa situación precaria y socioeconómicamente muy frágil, ¿verdad? Así es. Qué terrible. Y en cuanto a la mortalidad, Pina, Pues mira, tenemos que los niños con discapacidad pueden alcanzar hasta un 80% de mortalidad en los países donde la mortalidad en los niños menores de 5 años ya está por abajo del 20%. Entonces sí está bastante alta. ¿Sí? ok. ¿Y la severidad de la discapacidad? ¿En dónde estamos en cuanto a eso en nuestro medio? Bueno, respecto a la severidad, tenemos que el 2.2% va a tener dificultades muy significativas en el funcionamiento, pero hasta un 3.8% va a tener una discapacidad grave. Si nosotros hablamos respecto a los niños de 0 a 14 años, estos componen hasta el 5.1%. Imagínate, más de 95 millones de niños, y de los cuales 13 millones tienen una discapacidad grave. Aquí también me gustaría comentar que no es lo mismo un niño que tiene una discapacidad física, que generalmente les va mejor, Sí, a los niños que tienen discapacidades intelectuales o sensoriales, que ellos son inclusive hasta más discriminados también. por supuesto, exactamente. Y ahora que tocas este tema de los diferentes tipos de discapacidad, me gustaría que nos hablaras un poquito de eso. Yo entiendo
incluso como ortopedista, como médico y como practicante de una especialidad en la que me encuentro relativamente de forma frecuente con personas con discapacidad, que pues hay básicamente grandes grupos, ¿no? Las discapacidades cognitivas y las discapacidades físicas. En tu contexto, como ortopedista pediatra y sobre todo en la institución para la que tú trabajas, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo más frecuente de lo que tú ves? Bueno, nosotros nos enfocamos a discapacidades neuromusculoesqueléticas, ¿Ok? pero últimamente ya se ha tenido mucho más apertura. Estamos viendo también discapacidades sensoriales e intelectuales, ¿Ok? porque vienen como mezcladas, Sí, ¿sí? Por ejemplo, antes los niños con síndrome de Down pues se enviaban a Fundación Down, pero actualmente nosotros también ya los estamos recibiendo y pues con ellos, como sabemos, cursan generalmente con un retraso mental de moderado severo. claro, exacto. ¿Y qué sucede? Más bien, me gustaría que nos explicaras un poco de qué es lo que hace un ortopedista pediatra en el CRIT. Entiendo que es parte de un equipo multidisciplinario, de eso no me queda la menor duda, pero ¿cómo es el proceso para que un paciente llegue contigo a consulta? Para que tú le ofrezcas atención de especialidad como ortopedista pediatra. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo empiezas? ¿Qué incluye tu plan? Ah, ok. Para empezar, el paciente ingresa al CRID y va a ser clasificado. ¿Ok? Nosotros trabajamos por clínicas. Hay clínicas de lesión leve, lesión cerebral, perdón, leve, moderada y severa. Sí, Clínica de osteoarticulares y amputaciones, las clínicas de congénitos y genéticos, la de lesión medular, neuromusculares y estimulación temprana. ok. Ellos son valorados por su médico rehabilitador, que nosotros le llamamos médico acompañante. Él va de la mano durante todo el proceso del O paciente. sea, es el primer paso. Es el primer paso. Ok, Una vez que lo valora el médico rehabilitador, lo envía conmigo. ok, Yo formo parte de un grupo de médicos que nosotros les llamamos interconsultantes. bien, Incluye desde urología pediátrica, oftalmología pediátrica, nutrición, pediatría, neurología pediátrica, paidopsiquiatría y comunicación humana. ok, Entonces, tenemos un servicio que se llama Clínica Integral, donde todos los especialistas en conjunto valoramos al paciente y de ahí dictamos qué es la parte del actuar que vamos a llevar a cabo con este niño. Yo fijo mis objetivos y se los planteo al médico rehabilitador. ok, Y de ahí ya tomamos una secuencia de mis consultas. Cuando es paciente que necesita algún procedimiento quirúrgico, yo se lo propongo al comité quirúrgico y se evalúa el caso con la directora médica, con el médico especialista en rehabilitación y conmigo, así también como parte de integración social. ok. Ellos evalúan todo el contexto socioeconómico del paciente y entonces ya llevamos a cabo la cirugía, por ejemplo. Y no es como que tú veas al paciente y ya no lo vuelves a ver. Ah, no, claro que no. En el CRIT prácticamente yo veo el 99% de los pacientes, ¿sí? Deben de tener una evaluación conmigo. Simple y sencillamente, por ejemplo, el screening que hacemos para displasia del desarrollo de la cadera, Exacto. ¿sí? Entonces, yo prácticamente evalúo a todos los pacientes que ingresan al CRIT. Y es que yo creo que eso es la parte medular o la parte más importante del hecho de que como ortopedistas estemos platicando en este momento, porque es muy difícil ver la discapacidad sin el componente neuromuscular. Así es. Entonces, pues yo creo que estamos involucrados al 100%. Y más aún viendo niños, que es tu caso. Así es. Platícame un poco de eso. Yo entiendo perfectamente que el CRIT finalmente es el Centro de Rehabilitación Infantil. ¿En qué momento dejas de ver al paciente? Bueno, en teoría a los 18 años. Sí, Ok, es un centro creado para niños de 0 a 18 años, aunque si el paciente cumple los 18 años y aún no cumple los objetivos que se habían propuesto a su ingreso, el paciente continúa. Pero wow, aunado, ahorita tenemos una modalidad de consulta externa, ¿sí? Donde cualquier paciente de cualquier edad puede llegar y solicitar
acceso a cualquier servicio de los que contamos. No, pues eso está genial, no lo sabía. Así es, ya estamos abiertos, tenemos ya un par de años con esta dinámica y pueden tener acceso no solamente a mi especialidad, sino a cualquier subespecialidad de las que manejamos con mis compañeros, así como rehabilitación y sus terapias. Wow. Pina, ¿un paciente con discapacidad se da de alta en algún momento? Depende de la discapacidad. A ver, Este, hay que tener cuenta, por ejemplo, un paciente, un deportista de alto rendimiento, sí, ¿sí? Puede tener discapacidad, puede vivir con la discapacidad cuando tiene una lesión del ligamento cruzado. Entonces, ok, hasta que se hace su tratamiento, su cirugía, se rehabilita y se reintegra a sus actividades, entonces a lo mejor podemos decir está dado de alta, claro, ¿sí? Pero pues es muy variado. Hay pacientes como los que tenemos enfermedad de Duchenne, ok. que pues no, ellos continúan en vigilancia, en tratamiento con su rehabilitación pulmonar hasta el último momento, ¿sí? Por supuesto, claro que sí. Y entiendo perfecto tu ejemplo, porque al principio nos hablabas pues de que tienen en el centro de rehabilitación las clínicas y no va a ser lo mismo un paciente con PCI, a lo mejor con cuadriplegia, que una amputación traumática, ¿no? De un niño Exactamente. que por lo demás estaba sano, tiene un accidente de cualquier característica, sufre la amputación traumática de algunas de sus extremidades, se somete al tratamiento quirúrgico, al tratamiento de rehabilitación, probablemente prótesis u órtesis, y eventualmente se da de alta. Exacto. Claro. Por el ejemplo este que nos pones del atleta de alto rendimiento y una lesión de rodilla. Oye, Pina, ¿y qué me dices de la pandemia y la discapacidad? Ay, Joel, ¿qué te puedo decir? Pues ya me imagino, pero platícanos. Fíjate que durante la pandemia, los países que no incluyeron la discapacidad en la respuesta a la misma, pues han vivido tres consecuencias desastrosas. Ujú. Uno, que estos tipos de pacientes tienen riesgo más alto de contraer el COVID-19, Pues sí, que ellos han cursado con la enfermedad con síntomas graves y muchos de ellos han muerto. exacto, Y creo que lo que más impacta a este tipo de población, pues es que durante la pandemia tuvieron peor salud y aún después cuando acabe la pandemia van a tener peor salud porque no han tenido acceso al cuidado de salud que ellos necesitan. exacto. Muchos de ellos, yo en lo personal noté retraso porque teníamos ya un plan, como dices, de su rehabilitación, cuándo se iba a operar para egresarlo, Y todo se suspendió, y me todo imagino, se ¿no? suspendió. Como nos sucedió en el sistema de salud en general, Exacto. que tuvimos que volcar pues todo a atender esta pandemia finalmente. Y yo creo que pocos nos hemos detenido a pensar en cómo afectó esto a las personas con discapacidad, niños, adultos, cuidadores, etcétera. Muchísimo. Fíjate que así como hubo muchos pacientes que se tuvieron un retraso en su plan de rehabilitación, hubo algunos que como toda la familia estaba 24 horas en la casa, Sí, se enfocaron muchísimo más a sus ejercicios. qué Nosotros maravilla. ahí en el CRIT tenemos algo que se llama plan para casa o programa de casa. Exacto. Entonces, si ya se les había dado la información, se les había educado cómo llevar a cabo sus ejercicios, su terapia, lo estuvieron haciendo y esos niños tuvieron hasta cierto punto mejoría importante, pero algunos otros niños que todavía no llegaban a ese momento con nosotros de haberlos educado o de darles su plan de rehabilitación, pues sí sufrieron bastante retraso. Por supuesto. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno mexicano y más aún del gobierno de Jalisco ante la discapacidad? Bueno, como te comentaba, actualmente está el programa de bienestar, Ujú. donde El del gobierno federal, ¿verdad? es desde el gobierno federal. Ok, Sí, en cuanto al gobierno estatal, pues creo que han venido apoyando, por ejemplo, en algunos municipios, organizan a las familias que tienen discapacidad, los reúnen y ellos les facilitan, por ejemplo, el transporte de su municipio al CRIT ok. para que puedan tomar sus terapias. Esa es una de las acciones que llevan a cabo. Que pues todo suma finalmente, ¿no? Todo suma. Y, por ejemplo, también, pues hay niños que tienen apoyos donde si nosotros les prescribimos algún tipo de auxiliar,
ya sea silla de ruedas, muletas, prótesis, etcétera, pues ya los municipios pueden darles apoyos también. ¿Tienen apoyos privados ustedes, aparte de Fundación Televisa? Hay algunas empresas que hacen también entrega de apoyos en el CRIT. Ok. Sí. Wow, qué interesante información. Y Pina, para redondear un poco esta información que nos estás dando, ¿cómo incide el ortopedista en la discapacidad? Fíjate que es muy interesante porque como personal de salud debemos de tener eficiencia en prevenir, tratar, rehabilitar la discapacidad, así como los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué podemos hacer como ortopedistas? Creo que todos y cada uno de los colegiados nos hemos enfrentado a esto y podemos incidir en ello. Sí, Como, por ejemplo, en la prevención. Desde que estamos iniciando el tratamiento de nuestro paciente, cuando le damos la información clara y comprensible, cuando lo orientamos qué puede hacer dentro de su tratamiento, qué no debe hacer, porque a lo mejor le puede dejar alguna secuela, desde ahí estamos previniendo la discapacidad. aterrizarlo finalmente, ¿no? Exactamente. Entender, creo yo que es algo muy importante, las expectativas que, pues, que los papás tienen o el cuidador del paciente pediátrico tiene Súper para importante. lo que va a obtener de su tratamiento en un centro de rehabilitación como en el que tú trabajas. Así es. Ahora, si hablamos acerca del tratamiento, pues aquí sería extenso lo que podemos platicar, porque cuando cada uno de nosotros llevamos a cabo manejo quirúrgico u ortésico o que le prescribimos algún tipo de auxiliar al paciente, pues desde ahí estamos tratando la discapacidad, desde ahí estamos cambiando la vida de nuestro paciente y de su familia. Si hablamos de la rehabilitación, pues como te decía, siempre tratar de que sea un equipo multidisciplinario en el cual entre todos podemos aportar para que se cumplan más fácilmente los objetivos que nos propusimos antes de hacer nuestra cirugía, ¿sí? Exacto, exacto. Y pues no se digan los cuidados paliativos, simple y sencillamente cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una cadera colgante en un niño que ya tiene dolor en una luxación y que él tiene un componente neuromuscular, ¿sí? Entonces, todos podemos incidir en la evolución de nuestros pacientes con respecto a la discapacidad. ¿Qué? Creo que para estos pacientes debemos de tener muy claro al iniciar nuestro tratamiento que tenemos que potencializar la autonomía de las personas. Totalmente de acuerdo. Pina, ¿tú crees que desde el punto de vista social, como grupo, como, como sociedad finalmente, hemos llegado al punto ya en el que entendemos que invertir en discapacidad es algo bueno, es algo benéfico para nuestro desarrollo, o no estamos ahí todavía? Creo que no estamos ahí todavía. Creo que no estamos ahí todavía. Nos falta un poquito. Creo que sí ha cambiado mucho la cultura respecto a esto, pero debemos de seguir trabajando y debemos, como ortopedistas, yo creo que debemos de sentirnos muy orgullosos de que nuestra especialidad, en comparación a muchas otras, nuestro actuar podemos generar capacidad humana, podemos Sí, cambiar la vida del paciente, podemos cambiar la vida de la familia del paciente. sí, estoy de acuerdo. Pues qué interesante, Pina. Qué interesante escuchar esto de tu boca experta, de, pues de una persona que está metida completamente en el manejo de la discapacidad, en el tratamiento de la discapacidad en los niños. Y pues no sé si quieras agregar algo más a esta interesante plática que hemos tenido. Yo nada más quisiera puntualizar algunas cosas. Número uno, dar acompañamiento al paciente y a su familia. Siempre ofrecerles la mejor alternativa quirúrgica. Hay que orientarlo muy bien en el uso de los auxiliares, de sus órtesis. Y hay que recordar que podemos cambiar la vida del niño o del paciente y de su familia. Como punto número dos, lo que tú mencionabas hace un ratito, siempre verificar las expectativas Sí. tanto del paciente como de la familia, pero también las expectativas que nosotros tenemos para al realizar nuestro tratamiento. Oye, tienes razón porque es algo
que hasta ahorita que lo comentas se me viene a la mente y es cierto. ¿Qué pasa cuando el de las expectativas exacerbadas y rebosantes es el médico y no el paciente o no el cuidador? Así es. Es algo muy frecuente. Yo lo veo porque yo como ortopedista, como personal de salud, sea cuando en otras instituciones les ofrecen algún manejo quirúrgico, ¿con qué finalidad lo hacen? Y la Exacto, familia llega y me dice, es que con esta cirugía va a caminar. Les digo, a ver, no, vamos exacto. aclarando. Esta cirugía es con este otro O- finalidad, con este otro objetivo, que a lo mejor facilita que ya empiece a caminar. exacto. Sí, pero siempre tener muy en claro las expectativas del paciente, de la familia y las de nosotros mismos. Como punto número 3, Joel, yo quisiera enfocarnos mucho a que podemos obtener mejores resultados si hacemos un manejo multidisciplinario. Muchas veces creo que tenemos como miedo como ortopedistas de que hacemos una cirugía y nosotros queremos llevar todo el proceso del niño porque nosotros sabemos qué hicimos Ujú, y a dónde queremos llevar con ese paciente. Pero claro, también un manejo donde estamos incluyendo al médico rehabilitador nos puede facilitar el lograr ese objetivo. y la retroalimentación, ¿no? Que me imagino que en el equipo como en el que tú trabajas se debe de tener constantemente. Uy, súper constante. Conmigo, por ejemplo, puedo pararme de mi consultorio, ir con el rehabilitador y decirle, ¿sabes qué? Con este paciente yo estaba esperando esto y esto. Hay que cambiar la táctica, la estrategia y Sí, lo hacemos. por supuesto. Y Joel, pues ya como dices, para finalizar, a mí me gustaría invitar a todos nuestros colegiados a que nos formemos el hábito de documentar. Sí, ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué resultados obtenemos? ¿Cuáles complicaciones sufren nuestros pacientes? Para que con ello nuestra experiencia cuente para el conocimiento de las futuras generaciones. por supuesto. La misiva de esta mesa directiva, ¿no? Así es, Investigación, educación y evidencia. así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pina. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por abrirnos el panorama un poco, sobre todo para saber un poquito más de lo que tú haces, de cómo lo haces y pues que lo haces tan bien. Muchas gracias. Y pues aquí estamos. ¿Qué- Muchísimas gracias, Juan. Yo estoy muy contenta de haber recibido esta invitación, con mucho gusto de estar aquí y con mucho gusto de tener este medio de contacto con todos y cada uno de nuestros colegiados también, ¿verdad? Fíjate que sí, ojalá que sigamos en ese momento, en esa inercia que encontramos, que nos dimos cuenta cuando lanzamos el proyecto con el capítulo anterior, que nos vaya igual de bien con este, si no es que mejor, y que el proyecto siga creciendo. Claro, claro que sí, Joel. Muchas felicidades también por esta iniciativa tan padre. Muchas gracias, Pina. Queridos colegiados, este fue nuestro capítulo, nuestro segundo capítulo del podcast de Mojal News, con el tema de el ortopedista ante la discapacidad. Muchas gracias. Estamos en contacto. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, del correo del colegio o directamente a los números telefónicos de la oficina, donde siempre los atiende la licenciada Cari. Gracias.